Suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana. Estamos viendo, ahí tienen ustedes en pantalla, ya estábamos terminando, solo la última partecita. Existen dos tipos de ciencias, natural y sobrenatural. No existe una preternatural, perdón, una intermedia. La preternatural que le llamamos está incluida de alguna manera en la palabra sobrenatural. Entonces tenemos ciencia natural y sobrenatural. Todo lo demoníaco se le suele decir preternatural para no confundirlo con lo sobrenatural, pero está por encima de nuestra naturaleza. Pero no existe la parapsicología como algo intermedio entre lo natural y lo sobrenatural o preternatural también. No existe algo intermedio. Es imposible. O es natural o es sobrenatural, incluido el preternatural. Entonces, estas ciencias se llaman pseudociencias, ya se los dije, ya lo explicamos. Pretende ser ciencia, tener explicaciones, llegar a conclusiones ciertas a través de sus propios principios, que no tiene, y no llega a ninguna conclusión porque no tiene sus propios principios que la rigen, no se distinguen, no tienen el objeto formal propio ni el objeto material. Ellos agarran todo lo que no tiene explicación, pero hay muchas cosas que no tienen explicación. Cuando tienen explicación, se van para la ciencia que corresponde, porque ellos no le pueden dar solución. Todo lo que no tenga explicación natural se lo agarran. Pero en el momento que lo encuentran una explicación, ya deja de ser objeto propio de estudios de la parapsicología. Por eso no es considerada ciencia. Y los que lo consideran como tal y lo toman como tal, cometan gravísimos errores en el discernimiento de espíritu respecto de los casos de posesión, vejación, obsesión e incluso también van a tener errores naturales cuando estudien las enfermedades psiquiátricas y las anomalías psíquicas. También van a tener errores. O sea que no se puede tener verdadero discernimiento si yo acepto las pseudociencias. Error, por ejemplo, de Conrado Balducci en sus libros. Él da por sentado que la parapsicología es una ciencia. Gravísimo error que ha confundido mucho. Le llaman fenómenos paranormales. Entonces tienes otro elemento raro, extraño, que se te mete en el discernimiento y cometes graves errores porque estás en un camino equivocado. Nosotros hacemos recursos a las ciencias naturales para fortalecer nuestro discernimiento, que es un discernimiento teológico, sobrenatural. Entonces, nos valemos de ciencias naturales que nos ayudan, como la psiquiatría, la psicología. Más que
No tanto la psicología, la psiquiatría, que tiene fundamento biológico y es precisa. La psicología, tenemos corrientes psicológicas de distintas índoles que no tienen filosofía realista, aristotélico-tomista y cometen graves errores en el análisis del ser humano. Primero porque lo consideran al hombre como un animal más desarrollado, súper desarrollado, pero no un animal racional. En todo caso, si consideran que son racionales, no espirituales. Es algo raro, ¿ven? Sí razona, pero no es espíritu. Es su capacidad natural, biológica, que le permite razonar. Es una contradicción, porque el razonamiento entra dentro de lo que son los elementos ya de la inteligencia, que son potencias espirituales. La inteligencia es una potencia espiritual, la voluntad también. Entonces, no, con la psicología tengan muchísimo cuidado. Conozco muy bien, porque he hablado mucho aquí en México sobre el tema con muchos psicólogos, hemos tenido clases con ellos, les he dado clases, conozco los errores que hay. Entonces, psiquiatría, y si hubiera un neuropsiquiatra que a su vez sea psicólogo, sería lo perfecto. Neuropsiquiatra y a su vez doctor en psicología, pero de buena línea, aristotélica tomista. Eso sería lo ideal para ayudarle a un exorcista. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, presentación. Vamos a decir algo que es obvio, pero lo tenemos que decir porque necesitamos ver cómo actúa el demonio. O sea, a lo mejor podemos pensar, a ver, ¿por qué la clase directamente no habla qué hay que hacer con el demonio adelante? Es que no. La práctica necesita que tú conozcas la naturaleza de quien está actuando. No solo cómo actúa, sino quién es, qué naturaleza tiene, qué cosas puede hacer. Ya vamos a entrar también a la parte pastoral, ya vamos a ver las enfermedades psiquiátricas, la vamos a comparar con una posesión diabólica, vamos a poner ejemplos, vamos a hablar de la pastoral propiamente, pero ahora necesitamos afianzarnos en la doctrina de los ángeles y del hombre, o sea, un poquito de antropología también. El alma es la forma del cuerpo. El alma tiene dos funciones: informa, anima un cuerpo que es materia predispuesta. Mientras esté predispuesta la puede animar. Si el cuerpo se disgrega, el alma se sale, porque no tiene la integridad de la materia, no está íntegra como para que el alma pueda hacerle forma. Y eso es la muerte, ¿verdad? Entonces el alma, por un lado, anima, da vida a un cuerpo. Es un principio que junto con el cuerpo hacen un compuesto perfecto. El alma además tiene acciones, no solo da vida al cuerpo, sino que realiza operaciones espirituales y las puede realizar, no vienen de la materia, porque un pensamiento es un acto espiritual. Me valgo de la materia, del cerebro, lo que sea, para producir actos, pero no viene de ella. Yo por lo cual me deduzco la existencia del espíritu. Por los actos espirituales me doy cuenta que hay un principio espiritual. El alma vegetativa que tienen las plantas es inmaterial, pero no espiritual. O sea, no es lo mismo. Inmaterial no es espiritual, necesariamente. Entonces, inmaterial, pero depende intrínsecamente de la materia. Y como no es espiritual, muere, se desaparece, junto con la desintegración de la materia, porque no tiene un principio espiritual. Entonces, es inmaterial, pero intrínsecamente dependiente de lo material de la planta, de la vida vegetal, del vegetal. El alma sensitiva del animal también es inmaterial y no espiritual.
El animal irracional también tiene un alma inmaterial, pero no espiritual, y depende también intrínsecamente de la materia. No queda nada cuando muere un animalito. No subsiste nada. El alma humana es inmaterial también, como la planta y los animales, pero también es espiritual. Inmaterial espiritual. No depende intrínsecamente de la materia. Es subsistente. El alma vegetativa no es subsistente. El alma de los animales irracionales no es subsistente. El alma humana es subsistente. Subsiste fuera del cuerpo. El alma opera juntamente con el cuerpo. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque yo tengo que ver cómo es una posesión diabólica. Es decir, que el demonio cuando toma posesión de alguien, no actúa como el alma mía actúa en mi cuerpo. Es decir, que el demonio no puede hacer de forma del cuerpo. Porque no es un principio. Los ángeles no son. Son espíritu puro, pero no son un principio que necesite de otro principio para actuar. No puede. Entonces no puede informar al poseso, como el alma informa al cuerpo. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué puede hacer? Puede tomar las facultades, la parte biológica, la parte psicofísica, desde un sector, desde el cerebro, puede incluso anular la conexión, desarticular parte de la conexión del alma con el cerebro, de tal manera que a veces uno no sabe lo que está pasando. El poseso no tiene idea de lo que ha pasado, le tienen que explicar todo. Se ve lastimado, golpeado, pero no sabe nada de lo que pasa. Eso lo hace el demonio porque anula parte del cerebro donde está la conciencia de la persona. Pero a veces la deja que a su vez esté consciente. ¿Por qué? Por mayor maldad, para que la persona sufra más viendo que escupe, que pega, que vea todo. Si no ve nada, no pasa nada, no se da cuenta. Pero si ve y es consciente, sufre más. Y a veces Dios no le permite que le quite totalmente la conciencia. También, ¿qué se deduce de esto? Que el demonio no está haciendo de forma del cuerpo, sino que está usurpando el cuerpo, la parte biológica. Actúa desde un sector del cerebro, se localiza en alguna parte del cuerpo permanentemente, pero está actuando en el cerebro. Pero se tiene que adaptar como no es alma, como no actúa como forma del cuerpo, él, usurpando, queda atado, queda limitado en sus acciones. Él es espíritu puro, pero cuando toma posesión, queda limitado, queda aprisionado. Si yo me pongo un saco chiquitito que apenas me entra en los brazos, yo voy a perder movilidad. O sea, me voy a sentir aprisionado, no voy a tener libertad de actuar. Imagínense, me pongo un saco bien ajustado, ropa bien apretada y voy a jugar fútbol. No puedo. O sea, me limito mis acciones. Entonces, él se ve limitado. Todo el potencial espiritual que él tiene queda limitado por la parte corporal, biológica, psicofísica del hombre.
De tal manera que él usa las cuerdas vocales que tiene el hombre. No tiene él una voz. El demonio no tiene voz. Hace vibrar las cuerdas que ya están, aunque las puede modificar de tal manera que puede, si quiere, sacar una voz gruesa. Pero por lo general va a ser esa. Cuando se quiera expresar el demonio, la expresión que va a realizar el demonio va a ser muy parecida a la forma de expresarse de la persona también, porque tiene que adaptarse a la parte psicológica, porque está aprisionado de esa manera. Va a usar palabras, formas que la persona por lo general hace, aunque no necesariamente. Entonces, no es que tenga total libertad el demonio cuando está tomando posesión, queda limitado. Y además Dios lo limita en su acción porque todo lo que Dios no permite que el demonio haga no lo puede hacer. Solo hace lo que Dios le permite. Y Dios le permite, le da cierta libertad, pero no total libertad. Por ejemplo, hay personas que dicen que la mente del hombre, que hay que definir mente, la mente del hombre puede mover objetos. De hecho, ha pasado. Se ha visto mover objetos. ¿Por qué no los puede mover la mente, que sería el entendimiento, la inteligencia? ¿Por qué no puede? Porque no es forma, no es la forma de esa cosa para poder moverla. Y son dos planos totalmente distintos. Un ángel sí puede mover un objeto, no es una mente, no es la mente, es un espíritu. La mente es una potencia del alma. El demonio es un espíritu, una sustancia completa. No es una potencia, es una sustancia que tiene potencia intelectiva y volitiva. Él tiene dominio sobre la materia, sí puede moverla, puede usar de la materia. Y les voy a dar un testimonio de una bruja de Estados Unidos, la bruja Blankenship, Roberta. Ella se convierte en una bruja muy tremenda. Voy a leer lo que ella relata que le sucedió. Se convirtió y ahora yo creo que ya falleció, pero una gran predicadora, hizo muchísimo bien a muchas almas y tiene un libro, Confesiones de una bruja. Cómo y por qué la juventud se envuelve en el ocultismo, es de la editorial Caribe. Ahí ella cuenta todo. Y yo le voy a poner una partecita de esto. Se los voy a leer. Es de la década del 60. Yo nací en la década del 60, pero no, ella ya habrá tenido sus 20 años, porque creo que ya falleció. Se metió con el mundo ocultista y llegó a tener poderes mentales, hasta incluso mover objetos, conocer pensamientos de las personas y hechos futuros y demás cosas. En un momento el demonio le dice que no es su mente, sino él quien realiza tales movimientos. La autora escribe un libro, Confesiones de una bruja, cómo y por qué la juventud se envuelve en el ocultismo. La autora no es teórica en sociología ni teóloga, pero es experta en brujería y ocultismo. Alguien que ha estado metida en eso y se ha retirado. Estudió en New York, aún vive en el momento que yo estaba escribiendo esto. Esta historia fue publicada también en la revista Time. Esta joven universitaria, en el momento de escribir el libro, nos cuenta el mundo del ocultismo en las universidades de Estados Unidos.
Las mismas universidades informan que son muchísimos los estudiantes que asisten a los cursos sobre brujería. La venta de libros sobre ocultismo se ha duplicado en 3 años. La mayoría de las escuelas secundarias de los Estados Unidos cuentan con brujas y hechiceros entre sus estudiantes. Acá está el relato de ella. Comencé a pasar la mayor parte del tiempo tratando de mejorar mis poderes, y las experiencias psíquicas comenzaron a ser más frecuentes y exactas. Aprendí a concentrarme, a pensar como otra persona lo hacía, a tratar de predecir sus pensamientos y sus acciones. Era realmente maravilloso ver a través de la gente, descubrir sus debilidades y denunciarlas. Aprendí poderes de levitación. Ella se le elevaba en grado menor y podía mover objetos pequeños, tales como libros, perchas, hombreras y otros, sin tocarlos. Repentinamente caí de rodillas. De pronto comprendí. Los poderes que pensaba que eran míos eran solo triquiñuelas y engaños del demonio. Los había usado para atraparme. Mis poderes eran producidos por el mal y tenían sus raíces en el mal. Durante casi 3 años yo había pretendido ciegamente que estos poderes me pertenecían, sin darme cuenta que solo había sido un títere del demonio. Sentí el sonido de un trueno que retumbó en las paredes de mi cerebro y una voz gruñó: estúpida y necia, ¿de dónde crees que recibiste el poder? Y se rió fuertemente. No lo recibiste de ti misma. Y se volvió a reír. Aún no he terminado contigo. Grité en voz alta tratando de superar a la otra voz. Estoy loca, mátenme, estoy loca. Entonces corrí a la cocina y tomé el cuchillo de carnicero, dispuesta a cortarme las venas de las muñecas de desesperación. De pronto me sentí paralizada mientras la voz seguía diciendo: aún no he terminado contigo, solo acabo de comenzar. Haz lo que te digo. Lo que hice enseguida no lo recuerdo, salvo que yo, Roberta, me había arrodillado y con los brazos levantados dije: Satanás, eres mi amo y mi príncipe. Sé que eres la fuente de mi poder, úsame como quieras, soy tuya. Dicho esto, caí tendida al suelo y grité: el diablo es real. Porque ella pensaba que la magia, la brujería, eran poderes naturales, él no los asociaba necesariamente con el demonio. Por eso estudiaba y creía que eran poderes mentales y se dio cuenta que todo era una trampa del demonio. Luego la autora relata su conversión y comienza el testimonio ante miles de jóvenes que viven metidos en el espiritismo, el juego de la copa, el tablero Ouija, la clarividencia, la cartomancia, el vudú, etc. Aunque el demonio la siguió molestando con ruidos, con su presencia, carcajadas, voces que le ofrecían nuevos poderes, quedó una vejación por un largo tiempo. Sin embargo, emprendió un camino de conversión y llegó a hacer mucho bien con sus testimonios públicos en Estados Unidos ante innumerables jóvenes. Se dedicó a dar conferencias y rebatir el mundo ocultista desde la fe. Entonces, no es posible que el entendimiento, la mente humana, pueda mover objetos. Cuando uno empieza a jugar con eso, con poderes, con querer tener cosas extrañas, lo llamas al demonio, lo atrae uno al demonio, que le gusta que uno se meta en el campo de lo desconocido, que tenga esa soberbia de querer ser poderoso. O sea, las personas creen que están jugando, pero en el fondo uno está queriendo tener poderes y yo te los puedo ofrecer. Yo te puedo hacer que se mueva para que tú sigas jugando con eso y buscando y te destroza. Por eso en el mundo, por eso el ocultismo es mucho más amplio. Todo lo que pueda ser oscuro, el demonio está metido detrás de eso. Lo que son los tatuajes,
que con símbolos oscuros, negativos, feos, malos, de malignos, de cosas feas, arañas, serpientes, todo lo que al hombre le produce rechazo. El demonio se asocia inmediatamente a todo eso, porque él tiene una mente malvada. Él le gusta lo malvado, lo oscuro, lo feo, lo tenebroso. Todo lo que sea feo, ahí está él. De hecho, cuando señal de que una persona puede estar poseída por el demonio es que viva solo también, en la casa está totalmente oscuro, no abre sus ventanas, sucio, maloliente adentro, todo eso es el hábitat del demonio. Siguiente diapositiva. Ajá. Bien. Tácticas del demonio en general, de este espíritu. Yo después voy a seguir, tengo que hablarles un poquito de la naturaleza de los ángeles, pero desde la Suma Teológica vamos a ir viendo rapidito para que directamente tengamos la experiencia teológica de Santo Tomás para conocer más a fondo también a los ángeles. Las tácticas del demonio en general son dos. Son antagónicas y extremas. Por un lado, busca centrar toda la atención en él. Por otro, hacer creer que no existe. Las dos cosas. Si tú tienes interés en él, él va a querer que tenga mayor interés. Por eso hay que tener cuidado en las personas que le gusta leer y meterse en estos temas demasiado, porque le gusta saber, cuando empieza uno a sentir un gustito de lo morbo, tengan cuidado porque ya están atrapados. O sea, cuando uno tiene que hablar, porque no queda otra que hablar y explicar esto, es una cosa. Pero cuando uno siente el gusto de lo tenebroso, de lo oscuro, y le interesa desordenadamente por una curiosidad malsana, quiere decir que ya estás atrapado en las redes de él. Cuidado con eso. El demonio no está en todos lados el demonio. Dios sí está en todos lados. Dios es omnipresente. Entonces, no nos confundamos. Tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente todo el día a Dios. O sea, uno tiene que estar en contacto con Dios. No puedo tener en mi cabeza la mayor parte del tiempo el demonio y sus cosas. ¿Cómo es que hace esto? Me paso leyendo libros y hay que tener cuidado. La lectura también tiene que ser una persona que dice, yo voy a estudiar esto por una razón que la tengo que hacer, no por simple curiosidad. Por otro lado, hace creer que no existe, como cuando hay alguien que ya directamente no le interesa nada del demonio, directamente lo va a mandar para el otro lado. Ateos, digamos, y personas que, incluso católicos, que dicen que el demonio no existe, o si dicen que existe, no afirman que actúe, sino que alguna vez podrá actuar en la vida, pero no, está ausente en la práctica. No está ausente. Los pensamientos que él pone, las tentaciones están diariamente en nosotros. Sí que actúa. Pero yo tengo que luchar con él desde Dios, no yo solo, sino desde Dios. Sería lindo hablar solo de cosas bellas de Cristo, pero es necesario el conocimiento de la verdad completa también. Tenemos que hablar del demonio, claro, cuando hay que hablar, hay que enseñar cuando hay que enseñar. En la escritura habla más de 1000 veces del demonio, más de 1000. ¿Cuál es su historia? Historia entre comillas, porque los demonios no tienen historia, porque no tienen tiempo, no están en el tiempo, no se habla de historia. Pero ¿cuál es su historia entre comillas? Ellos fueron sometidos a una prueba de adhesión y amor. El demonio se rebela, non serviam, por soberbia,
No son varios pecados progresivos que va teniendo el demonio, eso ya lo vimos, es un error. No se van haciendo malos, es un error, es un desconocimiento de la naturaleza angélica. Es instantáneo, así lo afirma Santo Tomás en la Prima Pars, cuestión 63, artículo 6. ¿Cuál fue el pecado? No quisieron aceptar el plan maravilloso de Dios de querer hacerse hombre, de entrar en matrimonio con la naturaleza humana a través de la persona divina del Verbo, que iba a tomar naturaleza humana para premiar la fidelidad de los hombres. Es el coronamiento de la fidelidad del hombre. Pero el hombre pecó. Dios no renunció a encarnarse, pero ahora lo hace para rescatar al hombre. El motivo sí cambia. ¿Y cómo sabemos que Dios hubiera encarnado igual? Y hemos visto ya los textos, pero lo volvemos a repetir un poquito aquí, en Colosenses capítulo 1, en versículo del 15 al 20, o del 13 mejor. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Es el primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Es decir, ángeles, los seres espirituales y materiales, las cosas corporales, el hombre ahí. Las visibles y las invisibles. Fueron creados los tronos en Él, por Él y para Él. Los tronos, que son jerarquías angélicas, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, obviamente, que los ángeles sabían que ellos fueron creados en vista a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La segunda persona que va a tomar carne de una criatura puramente humana. Eso también le habrá molestado muchísimo. ¿Y por qué yo no? Entonces sí se hubiera encarnado igual. Porque Cristo tenía que existir. ¿Cómo no va a existir si todo fue creado por Él? Claro que sí. Sí se iba a encarnar igual. Pero no para, repito, no para salvar al hombre del pecado. Podría haberse encarnado para coronar la fidelidad del hombre. Hubiera sido todo distinto, pero sí hubiera estado la Santísima Virgen, la nueva Eva, o la Eva que de alguna manera iba a ennoblecer más la fidelidad de la primera Eva, la Eva en plenitud, podríamos decir, o la Eva acabada, totalmente realizada, la madre del Verbo, del nuevo Adán también totalmente acabado y realizado. Es el ícono, la imagen de Dios Padre. Es la imagen, acá dice Colosenses, que el Verbo, Cristo es la imagen viva. Entonces, ¿qué dicen nuestros hermanos separados? No hay que tener imágenes. Y Cristo es la imagen viva, la imagen del Padre. Entonces no hay que tener a Cristo. Bueno, todo el mundo fue hecho por Cristo, es el primogénito de toda criatura. ¿Dónde figura la condenación de los ángeles? En Apocalipsis 12:7. Satanás, la antigua serpiente llamada Diablo, que extravía la redondez de la tierra. El poder del demonio, vamos a ver en algunos textos acá, Cristo le llama príncipe de este mundo. San Juan dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Nadie está exento. San Pablo le llama Dios de este mundo. Y claramente dice San Pablo en Colosenses 1:13, Cristo nos rescata del poder del demonio.
sea, ¿para qué vino a encarnarse? ¿Para qué se encarnó Cristo? Para destruir las obras de Satanás. También lo dice San Juan, pero acá lo dice San Pablo. Se encarnó para destruir la obra de Satanás. Si tú niegas la existencia del demonio, implícitamente niegas la finalidad de la encarnación. Para salvarte del pecado. ¿Pero cómo te salva del pecado? ¿Destruyendo las obras de Satanás? Nos rescata con su muerte en cruz. Siguiente proyección. Una de las características que vamos a encontrar en la pastoral, el demonio siempre se opone a Dios, es el mono de Dios, es el imitador, imita. Es una imitación, él no puede igualar a Dios, lo puede imitar. Y la imitación le sale malísima. Cuando Dios abre las plumas del pavo real de un lado y muestra su belleza, el demonio intenta mostrar la suya y no se da cuenta que el pavo queda como el pavo dado vuelta. Y muestra otra cosa que no es la belleza de sus plumas. O sea, le salen mal las imitaciones. Muy mal. Y el pavo real es signo de la soberbia, ¿no? Se pone al pavo justamente por ese motivo. Por eso aparece el pavo real aparece como signo del pecado capital de la soberbia. ¿Cómo se opone el demonio? Queriendo para sí el culto debido solo a Dios, más que nada eso. Contra la encarnación, Cristo hombre, la degradación del sexo, de la mujer, la destrucción de los niños, el aborto, la trata de niños, la pedofilia, todo lo que no soporta un niño, porque el niño lo ha vencido. Una niña y un niño lo han vencido, porque María lo vence en el momento de la concepción, sin pecado concebida, y Cristo también. Son los niños, por eso los niños, yo invoco a Jesús niño y a María niña, ya lo he hecho alguna vez, para que se pongan a jugar contra, los llamo, le pido Jesús niño, Jesús, niñito Jesús y María niña. Les pido humildemente que vengan en nuestro auxilio para darle un escarmiento al demonio. Yo lo invoco, no lo soporta el demonio. Somos Frisidim. Soy Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, fundador de Frisidim y Superior. Te invito a ayudarnos para construir un santuario, casa de retiro y acabar este centro de espiritualidad, porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Si te beneficiaste alguna vez de las pláticas, los retiros, las conferencias, las clases, te pedimos que nos ayudes para tener un lugar en el cielo, para tener un lugar en este centro de espiritualidad, a colaborar mensualmente con un aporte, aunque sea de 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, lo que puedas. Es una invitación a todo el mundo para ayudarnos. Si quieres ayudarnos y quieres que esto salga adelante y que triunfe el corazón inmaculado de María, entonces entra a www.enciendetucorazon.org. Ayúdanos a seguir ayudando a la gente. Enciende tu corazón. Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Contra el culto tiene sus propias iglesias, imágenes, ritos, adoradores y sacramentos, sacramento entre comillas, ahí no le puse, pero tiene sus sacramentos, es decir, bueno, está Halloween, ¿verdad? Ahí tenemos materia y forma, porque usa todo lo feo, expresiones en gestos, signos, y el contenido. Quieren asustar, quieren
impresionar, quieren mostrar miedo a la gente con esos disfraces. O sea, es lo que hace el demonio, ¿entienden? Y es la celebración del cumpleaños de Satanás. Bueno, acá no me voy a poner a hablar del Halloween, pero ya lo conocen bien, ¿verdad? Y tiene sus sacramentos. ¿Qué son sus sacramentos? Ustedes saben que los sacramentos de la Iglesia son 7, y están también los sacramentales. La diferencia es que los sacramentos son instituidos por Cristo directamente y los sacramentales por la Iglesia. Los sacramentos de Cristo actúan ex opere operato, por la misma fuerza del sacramento. No puede fallar. Los sacramentales actúan ex opere operantis, según las disposiciones del sujeto. Si yo uso agua bendita sin fe, no me sirve. O sea, tengo que poner de mi parte, en mi interior tengo que poner la fe, la disposición. Bueno, pero ambos, tanto el sacramento como los sacramentales, están compuestos de materia y forma. Es decir, algo material y las palabras. Las formas son las palabras. Entonces, tenemos el bautismo, es el agua, pero mientras echas agua, si tú no dices algo, solo le lavas la cabeza a un bebé. No dices nada, le lavaste la cabeza, nada más. Eso lo hace todos los días la mamá. Entonces, es el agua más las palabras que le dan el sentido al agua, le dan es la forma del agua, es lo que hace que el agua esa tenga una acción distinta. A través del uso del agua con las palabras, Dios envía su gracia, la gracia propia del sacramento, que es borrar el pecado original, hacerme hijo de Dios, partícipe de la vida eterna, heredero de la vida eterna. Los sacramentales lo mismo, una medallita no es la medalla sola, es la medalla que tiene una bendición, tiene palabras. Entonces, materia y forma. El demonio también usa materia y forma, usa sus sacramentos. Entonces puede usar un sapo y palabras que le pone ahí el contenido, el sentido, le da el sentido a la bruja, al brujo, para que la persona que representa este sapo con una foto en la boca y cosido para que no se le salga la foto, cose en la boca, meten el sapo vivo, pobre, en un frasco, los cierran y lo entierran, para que se vaya muriendo de a poco. Este es un caso real, me lo contaba el padre Amort, ¿verdad? Entonces, así que una persona de golpe empezó a sentirse sofocada, estaba ya morada, y los médicos no podían hacer nada, pues no sabían qué le estaba pasando, ¿no? Y la llevaron rápido al padre Amor. El padre Amor le hizo la oración, el demonio dijo que le habían hecho el maleficio con el sapo que estaba dentro de un frasco y estaba enterrado. Un frasco grande, que tenía cierta cantidad de oxígeno, y ahí le ordenó, ahí fueron, no me acuerdo si fueron a sacar, y sacaron el sapo todavía en agonía, pobre sapo, y se recuperó el sapo y se recuperó la persona. ¿Qué va a hacer? Después también los muñecos con alfileres y cosas que hacen, ¿verdad? Muchas cosas, hay muchísimas. Y cosas muy feas y asquerosas que ya lo vamos a ver en su momento, lo vamos a ver, cómo son los maleficios, cuáles son. Ahora no, simplemente hablamos de esto en general. Hay iglesias y templos en diversas partes del mundo también consagradas al demonio, imágenes propias satánicas, la Santa Muerte, ¿no? Los falsos santos, signos, ritos, magia negra, blanca, que es lo mismo. La blanca, la negra y cualquier... también Corrado Balducci, también él nunca hizo un exorcismo, nunca presenció tampoco. Y él dice lo que él piensa que tiene que decir. Dice, si alguien te hizo algo con magia negra, ve a alguien que haga magia blanca para que te lo quite. No, eso te lo dicen los brujos. Y él está diciendo lo que dicen los brujos, pero te aconseja eso. Es otro error también que tiene él. En el libro de Los endemoniados hoy, no lo voy a leer, pero ya lo tengo ahí marcado. Entonces,
él aconseja que uno vaya a un brujo que haga magia blanca. Es lo mismo, no importa el color. Los dos son invocaciones de fuerzas ocultas, a través de signos, de sacramentos, digamos. Cosas, que pongas una vela o algo abajo de la cama, o que un vasito con cosa. Siempre tiene que haber algo, y las palabras del brujo, que le da el sentido a la materia. ¿Por qué nos odian? Porque somos imagen y semejanza divina, natural y sobrenatural. Si uno está en pecado mortal, también te odia, porque ve la imagen también de Dios en ti. No ve la semejanza porque ya no la tienes, la gracia. No tienes la semejanza, pero tienes la imagen. Porque no puede nada contra Dios directamente, entonces, tú eres imagen de Dios, yo con Él no puedo, pero a ti sí te puedo. Entonces te la voy a dar a ti. Porque se hicieron tales, o sea, se hicieron malos. En ellos no se distingue el pecado del pecador. Se hicieron malos, son malos, por naturaleza quedaron hechos malos. Eso lo debemos entender. Porque hay algunos sacerdotes, lamentablemente yo no entiendo cómo pueden pensar por una falsa, por eso es importante conocer angelología, estudiar la teología. ¿Cómo un ángel va a estar arrepentido de lo que está haciendo? ¿Cómo se va a convertir un ángel? Es otra naturaleza distinta del hombre. Pensamos con categorías humanas. Es como decir, el ángel tiene que ir al baño. ¿Habrá algún baño? ¿Cómo hacen para ir al baño? O sea, es pensar con categorías puramente humanas. No usan baño. No comen tampoco. ¿Y cómo viven si no comen? Porque estás pensando con categorías puramente humanas. El pensamiento no necesita comer. Mi alma no come. Es más, si mi cuerpo come, si yo como tal, porque yo como, no come mi cuerpo, si yo como tanto, mi alma se va a sentir muy pesada para arrastrar un cuerpo tan pesado. Desfavorezco la acción del alma. Por eso el ayuno hace bien, porque despeja la mente, decimos. En realidad queda más liviano el cuerpo para ser utilizado. El alma se siente más activa, con el cuerpo más apto. En ello entonces no se distingue pecado de pecador, y tampoco se distingue en el condenado. El hombre, el alma que sale en pecado mortal, no se distingue ya el pecado del pecador. El alma se hace pecado, el pecado se hace el alma. Las dos cosas, que el alma queda mala. Ontológicamente distinto. No, ontológicamente no, moralmente distinto, perdón. Moralmente distinto. ¿Y hasta dónde llega el poder que el demonio tiene? Dice San Agustín, si Dios no restringiera su poder, en un instante aniquilaría a la humanidad entera. Entonces, obviamente que está restringiendo, porque el poder de un espíritu, un espíritu puede, ¿cómo es de grande? Te está lastimando a ti, pero te puede estar lastimando en África a todos los africanos, a todos aquí, o sea, porque en una acción ellos no son chiquitos, ni largos, ni grandes, ni es un espíritu. Tienen más poder que nosotros, pero enormemente más cantidad de poder. Cristo vino a destruir la obra de Satanás, también lo dice San Juan, 1 Juan 3:8. Cristo mismo dijo, si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, es la señal de que el reino de Dios ha llegado, es que Él expulsa demonios. Entonces vino a destruir las obras de Satanás, a destruirlo a Él. Bueno, no se puede destruir un espíritu, a combatirlo, a vencerlo, a ahuyentarlo. Todos están llamados a doblar la rodilla ante Cristo, como dice Filipenses 2, 9, 11. Ya que está, lo leo. Filipenses
2, 9, 11. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien a pesar de tener la forma de Dios no reputó como botín codiciable ser igual a Dios, antes se anonadó tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y así, por el aspecto, siendo reconocido como hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, todo, en la tierra y en las regiones subterráneas, en los infiernos, o regiones subterráneas, como le quieran, acá traduce así, pero se traduce infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es el Señor de los demonios también. Ellos tienen que reconocerle como el Kyrios. Es el Rey de los demonios y de los santos, y el Rey de todo el mundo, de toda la creación. Cristo reina en el infierno. También no escapa nada a su reinado. Está presente, como decimos, por esencia, presencia y potencia, con la presencia de inmensidad, pero su reinado llega hasta los confines del mundo y hasta si se doblan la rodilla en el infierno es porque están glorificando a Dios y Cristo está reinando sobre ellos. ¿Cuál es la verdadera batalla en este mundo? Lo dice Éfesos 6:12. Que es importante que no nos olvidemos de la verdadera batalla. No es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Nombra jerarquías también, tremendas jerarquías, y ahí está la batalla, ¿no es cierto? Siguiente. Padre, nada más una pregunta. Si, o sea, todo va a arrodillarse ante Cristo, entonces al final de los tiempos, digamos que en el infierno también el demonio se va a arrodillar ante Cristo, Sí. aún siendo pecado, ¿puede? Sí, están obligados a hacerlos, no lo hacen por amor. Ah, ok. Están obligados a hacerlo. No sería un acto libre. No son libres. Si fueran libres, blasfeman. La libertad es. Entonces, a Dios le daremos justicia a todo. Le daremos gloria, hasta los demonios le dan gloria a Dios. Los condenados van a glorificar a Dios en su justicia y los que se salvan en su misericordia. Se salvaron no por sí mismos, sino por misericordia de Dios. Se condenaron por sí mismos, no por Dios. En justicia pagarán los que se condenaron y en su misericordia glorificarán a Dios los que se salvaron. Los nombres de los demonios. Satanás, el más poderoso e inteligente, era el más bello, así se le denomina en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva ¿qué significa Satán? Atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Significa adversario, enemigo, opositor. Él está a la cabeza de todos, pero preside y dirige a las serpientes. Lucas 10:19. Les daré poder para expulsar serpientes, para pisotear serpientes y escorpiones. Hay como dos bandos, dos categorías distintas, serpientes y así lo dice Jesús y Él lo distingue, serpientes y escorpiones. Entonces preside y dirige las serpientes. La antigua serpiente llamada Satanás, ahí está, la serpiente y Satanás están relacionados en Apocalipsis 12:7. Y suelen poner, si son serpientes, si son del bando de las serpientes, el poseso, si uno le levanta los párpados, como hacía mucho el padre Amor, miraba, y si los ojos van para abajo, las pupilas se
tienden a perder hacia abajo, quedan blanco el ojo, pero la pupila se va para abajo, son serpientes. Si se va para arriba, si se pierden hacia arriba, son escorpiones. Y entonces, si son escorpiones, está Lucifer a la cabeza, ¿no? De los dos bandos. Satanás a la cabeza de la serpiente, Lucifer a la cabeza de los escorpiones, que tienen, no sé en qué se distinguen, no se sabe, no dice nada la Escritura, pero son dos formas distintas. Deben caracterizarse también por la forma de actuar. En la práctica los encontramos separados. Los exorcistas encontramos en la práctica que Satanás no es lo mismo que Lucifer. La Escritura no dice nada si es lo mismo o son iguales. Los nombra a los dos. No dice que sean iguales o no. Lo que nosotros vemos es que están separados. En la práctica son distintos. Y coincidentemente, todos los escorpiones, donde está Lucifer, los ojos van a ir, hacia arriba. Y donde está Satanás le van a ir hacia arriba. Eso es inconfundible. Yo antes lo hacía mucho de levantarle los párpados, pero después ya cuando uno le pide que le diga el nombre, ya se lo dice, ya para qué le va a levantar los párpados, pero ya sabe. A veces lo hago todavía. Cuando no me quieren decir el nombre, miro y veo si es serpiente o escorpión. Y ya le digo, eres una serpiente. Se empiezan a debilitar. ¿Por qué no quieren decir los nombres? Porque se debilitan. No se sabe por qué. La práctica es que cuando lo dicen pierden fuerza. Cuando no lo dicen y tú le obligas, y no lo dice, quiere decir que el caso es muy fuerte. O sea, hace mucho tiempo que está, o entró hace poco, pero es poderoso porque le hicieron unos maleficios tremendos. Entonces, no obedece y no obedece y no obedece y no hace caso y pega y parece que no se puede domar el potro. Te tira para todos lados. Bueno, cuesta. Hay fuerza. Pero cuando uno lo identifica y le dice, eres un escorpión, ya de alguna manera pierden un poquito de fuerza. Es una manera también por eso la Iglesia pide que el exorcista le pregunte el nombre, cuántos hay, cómo entraron, cuándo se van y cosas similares que puedan ayudar al discernimiento. Eso lo ponen en el ritual, en la introducción al ritual que hemos visto ya, lo hemos explicado. Finalmente, cuando aparecen, ¿vienen los mismos del mismo bando o vienen mezclados? La verdad es no sé. Yo cuando están las serpientes son serpientes, cuando está Lucifer te va a mandar los ojos hacia abajo. Cuando está Satanás van para arriba, eso sí. Y sé que está Satanás y después me lo va a decir. Y me dice Satanás. Ahora, si tiene otros, si están mezclados, no te lo sabría decir. Si no, un ojo va para arriba, el otro para abajo. Y saca a la madre. No se llevan bien nadie entre ellos. O sea, ahí se domina, el gobierno es a la fuerza. Allá no existe la obediencia. Existe la coerción. Están obligados, los más poderosos dominan a los menos poderosos. Y se viven peleando, o sea, no hay armonía. Solo se ponen de acuerdo para hacer un mal. Pero es un acuerdo que no tiene nada de virtud. Es una estrategia malvada. No es virtud, es un vicio, es una estrategia malvada. Coordinada, pero sin que lo una el amor ni siquiera a veces el mismo fin. El fin general sí, siempre es ofender a Dios, hacer cosas contra las criaturas, pero cada uno quiere su propio poder, en fin, tienen un montón de intereses, son interesados. No lo hacen por Satanás, lo hace cada uno por sí mismo, porque odian, son egoístas. Se cierran ante todo acto social, porque ellos son antisociales. El hombre que está bien, el ángel bueno, el hombre bueno, tienden a ser sociables, porque la sociabilidad perfecciona al hombre, es una virtud. Está en la naturaleza del hombre la sociabilidad.
Diablo, la palabra diablo, viene del griego diaballo, acusar. Así lo llama el Nuevo Testamento en Apocalipsis 12:7 y siguiente. Diablo y demonio no son sinónimos. La Biblia lo utiliza en singular, diablo, y se refiere al más poderoso de todos. El diablo es Satanás. La Biblia le llama también acusador, enemigo, tentador, maligno, asesino desde el principio, padre de la mentira, príncipe de este mundo, serpiente, dragón, etc. Pero diablo se le aplica primeramente a Satanás. Pero cuando se dice diablo, los diablos, en general todos. Pero el diablo, uno se hace referencia implícita siempre al más poderoso, a Satanás. Demonio viene del griego daimon, significa genio. En la mitología greco-romana no era considerado una entidad maléfica. Los genios te ayudaban. Así lo entendían los paganos, ¿no? En el Nuevo Testamento se la utiliza siempre para designar seres espirituales malignos. Los demonios, o sea, los pitufos, le dicen ahora, ¿no? Los demonios. Lucifer, nombre extra bíblico que significa estrella de la mañana, de ahí viene. Los textos eclesiásticos lo suelen utilizar como sinónimo de diablo. También, la experiencia de los exorcistas nos muestra que es otra persona distinta de Satanás. Suele presidir y dirigir a los escorpiones. Lucas 10:19. Aparece mencionado Lucifer en Isaías 14:12 y siguientes, y en Ezequiel 28, del 12 al 19. Ahí aparece Lucifer. Belzebú proviene de Baal y Zebul, señor de las moscas. Aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Aparece también en el Nuevo Testamento que los judíos le consideraban como príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Siguiente diapositiva. Asmodeo viene del persa esma-deva, significa espíritu de cólera. Suele estar relacionado con la división de los matrimonios, en los matrimonios y la esterilidad. Aparece claramente en la Biblia, en el libro de Tobías, el casamiento de Tobías con Sara. Ahora, Asmodeo, cuando una persona, el demonio lo lleva hacia la impureza y todo ese tema relacionado con la impureza, es porque Asmodeo está ahí. Cuando tiene problemas matrimoniales, que se pelean, que hay cosas raras entre los matrimonios y que el esposo le hicieron un maleficio y una mujer lo tiene como un tonto ahí, medio perdido y rompió una familia, todo eso suele estar Asmodeo. Al menos él. O sea, a veces puede decir el demonio en una persona, dice, soy Asmodeo. Puede ser que sea él en persona o puede ser que esté bajo el gobierno de Asmodeo. ¿Me entiende? Como un vicario. También eso puede pasar. Belial, de la raíz Baal, que significa señor, del hebreo significa inútil. Palabra compuesta de Beli, no, sin, y ya, al, ser de provecho, ser provechoso. Cualidad o condición de ser inútil, despreciable y no servir para nada. Ese es el significado. Aparece en 2 Corintios
6:15. A ver, me parece que... vamos a ver si está aquí, porque creo que tengo un error acá. Creo que es crónica. ¿Usted le ha tocado un momento que le diga que soy Belial? Sí. Muchas veces. 2 Corintios, a ver si está aquí. 6:15. Sí. A ver si me deja un segundo que... Espera, hermanito, que estoy buscando un texto. Ve acá, dice, ¿qué concordia existe entre Cristo y Belial? Sí, es Corintio. 2 Corintios 6:15. ¿Qué amistad existe entre Cristo y Belial? ¿Qué parte del creyente con el infiel? ¿Qué conciencia, etcétera? Lilith. Lilith lo metimos en la obra de teatro del viejo Miseria. ¿Se acuerdan? Lo hicimos. Lilith aparece en Isaías 34:14. En la mitología mesopotámica es un genio también, con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Lilith. Sairim aparece en Isaías 13:21, Levítico 17:7 y Baruch 4:35. Se traduce como los peludos, los peluches, los peludos. Deriva del hebreo sair, que significa peludo o macho cabrío. Sí. Apolión significa destructor, aparece en Apocalipsis 9:11. Su nombre en hebreo es Abaddon, que significa perdición, destrucción. También el demonio puede aparecer con otras expresiones. Primero te puede decir que se llama Juan Pérez, que vivió en el año 1402 y no sabe qué está haciendo ahí. Eso hay que tener mucho cuidado, no creer nada de todo eso. O que te diga, soy un alma del purgatorio, ¿qué tengo que hacer? Estoy perdido. No hagan caso, como dice la Iglesia, hay que seguir el exorcismo. Muchos caen en el error y están detrás de... Después el del alma del purgatorio le agradece, le manda mensaje, le dice lo que va a pasar, que le mande saludo a un pariente, unas cosas extrañas, porque uno puede caer en lo más ridículo. Por eso la Iglesia tiene normas muy claras y específicas. No haga caso de esas cosas. Aparecen también, si uno le pregunta el nombre, te puede decir que es alcoholismo, espíritu de alcoholismo, espíritu de impureza, espíritu de división, espíritu de muerte. O sea, lo designan por lo que quieren lograr en la persona, pero no te están diciendo su nombre, sino que lo que quieren hacer, la misión que tienen, se denominan por la acción que están haciendo. Espíritu de impureza, ¿quién va a estar ahí? Asmodeo, muy probable. Sí, pregúnteme, hermanita. Disculpe, cuando en el Antiguo Testamento viene, por ejemplo, hijos de Belial, ¿se refiere posiblemente a que hubieran sido posesos o solo que estaban bajo su influjo? Hijos de Belial aparece. Ajá. O hijos de... Sí, cuando se refiere a malas personas o que luego hacen cosas malas. ¿No tienes la cita? No. Bueno, hijos de Belial, si es que sale así, se puede interpretar perfectamente malas personas. Sí, hijos de Belial o hijos de... empieza con B. Según yo sí es hijos de Belial, pero sí serían posesos, pudieran ser. Hijos de Baal, ¿no será? También, pero también según yo es Belial. Bueno, si dice así, que yo no me consta, pero si dice así, significaría personas malas. Los hijos de los hombres y los hijos de los ángeles se unieron. Los hijos de los hombres se unieron con los ángeles
y tuvieron hijos, etcétera, también eso hay que interpretarlo correctamente, ¿verdad? Los hijos de los hombres son los paganos, hijos de hombres, de los ángeles, de los hombres del elegido, los buenos, los del pueblo de Dios, que se juntaron con los paganos y tuvieron hijos, y esos hijos ya perdieron la fe, se mezclan con supersticiones, etcétera. Entonces, ahí está la interpretación de eso, ¿no? Adelante, hermanita Teresita. Padre, no sé si va a continuar con más demonios. Es que yo tengo duda de si Leviatán es también uno de los demonios que está ahí, porque aparecen varios salmos, pero he escuchado a algunas personas que les habían dicho que era el Leviatán el que tenían, pero no sé si se Lo suele usar el demonio también, porque la bestia se identifica con Satanás, Leviatán, ¿no? Pero eso es un monstruo diabólico, ¿sí? Sí, puede aparecer también. Y aparecen otros nombres también que puede haber en la Biblia, nombres hebreos. Por lo general son siempre nombres en hebreo que le van a decir. También no hay que creer fácilmente porque mienten. Siguiente proyección. Como el demonio no puede luchar contra Dios directamente, se vuelcan con un odio cruel hacia el hombre. Dios lo permite porque saca con ocasión del mal siempre un bien mayor. La acción ordinaria se llama tentación. La tentación es para todos los seres humanos, incluso Cristo quiso ser sometido a la tentación. Probablemente María haya tenido también tentación, no tentaciones como de la carne o desorden carnal, de las pasiones, no, porque ella tiene la integridad, tampoco Cristo, pero sí tentaciones en la parte espiritual, lo que son tentaciones contra la fe, la esperanza. Eso sí. Y la caridad también podría tener ahí, porque son virtudes teologales, tienen por referencia directamente a Dios y son, por lo menos la fe es puramente intelectual. La esperanza es intelectual y de la voluntad, y la caridad de la voluntad. Lo más que nada es la fe, que es ahí donde en las personas que están creciendo en la vida espiritual, que están en la sexta o séptima morada, según Santa Teresa, el demonio ya no ataca en la parte de las pasiones, porque ya está fortalecido, es inútil. Ya hay un desprecio de lo feo, de lo malo, ya la persona se ha santificado, ya tiene mucho dominio sobre eso. Entonces, le ataca sobre todo y principalmente el tema de la fe. La fe, la fe, la fe. Dios no existe, la Eucaristía no te dice nada, no te dice... La fe junto con la aridez. Ataques contra la fe y te pone aridez, te pone como si Dios no existiera, lo sientes como que Dios no existe y te lucha y ahí en la parte de la fe, que es lo más grave, lo más fuerte. Ahí viene la purificación del espíritu, ya, porque son pensamientos, ataques espirituales, netamente espirituales. La tentación es para todos, desde el uso de razón hasta la muerte o pérdida de la razón. Ya hemos explicado que hay tres tipos de pensamientos, el propio, el buen espíritu Dios y el mal espíritu el demonio. Ya vimos cómo identificarlo. Hemos visto la procedencia de ambos, de los tres, cuál es la vía normal, cómo identificarlo y qué consecuencias deja, qué fruto deja uno y otro. La astucia, Génesis 3. La serpiente se presenta como ángel de luz. Eso también lo dice San Pablo. Es decir, como si fuera bueno, como si fuera algo bueno. Eso hay que tener mucho cuidado porque así tienta el demonio a las personas que están creciendo en la vida espiritual de la cuarta morada para arriba. Porque si te tienta bajo aspecto de demonio, o sea, como directamente no te va a decir, cómete el pastel que está para esta noche, el cumpleaños de la Madre Pía. Cómetelo ahora solito todo, o sea,
Eso lo puede hacer uno que viene del mundo, que no le importa nada, se lo come. Pero ya uno estando en el monasterio se supone que estamos de la tercera morada para arriba. Entonces, a lo sumo pasamos el dedito arriba de la cremita, ¿verdad? Y después hay que pedir una penitencia. Pero para que vean, o sea, el demonio da con todo, de la tercera morada para arriba, los ataques son espirituales. Lleva a la apostasía bajo forma de piedad también. Eso lo dice San Pablo, 2 Tesalonicenses 2:3. Lleva a la apostasía bajo forma de piedad. Cuando uno apostata de la fe, de alguna cosa, con que apostates de un punto de la doctrina, ya apostatas de toda la fe católica. Pues la fe católica es todo. Entonces a veces se hace bajo apariencia de piedad. Soy tan santo soy que el Papa no tengo una concepción tan equivocada de las cosas, que como el Papa Francisco erró o dice algunas cosas que no me gustan, concluyo que él no es el Papa, que es falso. Y entonces, bajo forma de piedad, te puede engañar el demonio, ten cuidado. También, sí, cisma, herejía, apostasía, cualquiera de las tres. Es mentiroso y envidioso. Yo una de las cosas, bueno, ya no le voy a decir qué hago en los exorcismos todavía, ya lo vamos a decir. La acción extraordinaria, esa es la acción ordinaria, la posesión, la vejación, la obsesión, la infestación. Posesión es cuando el demonio toma las facultades completas de la persona y se expresa como puede, pero se expresa y maneja todas las potencias sensitivas del hombre, del poseso. Vejación, el demonio está actuando en algunas partes del cuerpo, haciendo cosas dañinas, malas. No está tomando posesión de todo el cuerpo, sino que en algunos sectores del cuerpo o le hace aparecer una enfermedad o hace que la persona tiemble o se ponga mal, vomite, etc. La obsesión ya son pensamientos, ataca a la parte mental. A través de la imagen y la memoria trata de modificar el pensamiento de la persona a través de la imaginación y la memoria. Y es insoportable. Pero acuérdense que entre la tentación, entre la obsesión diabólica y la tentación es plano ordinario, la obsesión es extraordinario. Pero ¿cuándo empieza lo extraordinario? Cuando entre una tentación muy fuerte mental y una obsesión leve, ¿cuándo empieza uno y cuándo deja de estar más? Entonces hay una franja que se puede ahí considerar como que por momentos es extraordinario, por momentos solo es una tentación fuerte. También tenemos que considerar eso, no es todo cuadriculado. Entonces hay franjas. Pero cuando se hace demasiado obsesivo, ya uno se da cuenta que estamos en el plano puramente extraordinario ya. Y hay que tener cuidado ahí con algunas enfermedades mentales que se puede confundir, como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, la bipolaridad también. Más que nada esos dos, un poquito la epilepsia larvada, que tiene algunos mecanismos, la esquizofrenia también. Pero cómo distinguir unas cosas, lo natural, ya lo vamos a ver, es muy fácil distinguir. Cuando lo aprendemos, lo ejercitamos, enseguida lo aprendemos, porque es fácil. Para el que tiene vida espiritual le es fácil distinguir. Aunque lo aconsejable para los exorcistas que inician es que tengan mucho cuidado. Primero que estudien psiquiatría, el manual de psiquiatría, el DMS-5.
Manual de Estadísticas y Diagnósticos, que ahí está todo lo que estudia el psicólogo, el psiquiatra, ahí están un poco las distinciones. También hay otros libros, yo estudié con otros libros, también donde describen sobre todo la descripción de las enfermedades, para que uno, al conocerlas descriptivamente, pueda comparar con una posesión diabólica y empiece a ver las distinciones. Eso lleva tiempo. Un exorcista que hace 10 exorcismos diarios, a los 5 años, trabajando 5 años seguidos, más o menos ya tiene el ojo clínico, ya se empieza a dar cuenta, solito, no necesita las ciencias auxiliares ya, no. Si estudiaste psiquiatría, algo al menos, algo de psicología maneja, tienes buena formación teológica, vas a tener buen discernimiento. Si no metes como posible la parapsicología, que ya te empieza a crear problemas, si no pones como posibles cosas que no enseña la Iglesia, como la posibilidad de que sean almas del purgatorio, que sean personas, almas errantes que se metieron en el cuerpo, si tú admites todo eso, te creas un caos. Un caos, no sabes para dónde agarrar, porque todo es posible. Es porque están metiendo cosas de más. La infestación se refiere a las cosas, a los lugares, a los animales que están molestados por el demonio. Animales también. Están los exorcismos para los animales, para las plantas, las cosechas, las tormentas. Eso está en la Iglesia. No se usa más, pero está. No se quitan esas cosas. Está en el ritual romano. Los anteriores están todo eso. Más adelante veremos algo sobre diversas clasificaciones entre los exorcistas, cuando ya nos pongamos a ver a fondo esto. El demonio expulsado es como una muerte definitiva para él, con respecto a esa persona. Por eso se opone a salir, porque se le aumenta la pena. Al salir tiene que pagar todo el daño nuevo que ha añadido a su maldad. El juicio definitivo contra los demonios no ha sido pronunciado aún. 2 Pedro 2:4. Por eso ellos van creciendo. Ellos ya fueron juzgados en el juicio inmediato, personal, pero va a haber otros juicios también. Y van aumentando en la pena. Padre, en el Tiberíades fue una infestación que provocó el demonio para que cuando Jesús ¿cómo se llama? Calma las aguas. No lo sé. No se sabe. O sea, no. Puede ser sí, puede ser no. Puede ser una tormenta simplemente natural o pudo haber sido causada por el demonio. Lo cierto es que pareciera que sí pudo haber sido el demonio porque Cristo da una orden y el viento y la tormenta no entienden porque no tienen inteligencia. Si Él da una orden, calma, aunque algunos dicen que Él dice calma para mostrar que es dueño y domina la creación. Entonces por eso no es seguro si fue una infestación diabólica causada por el demonio o no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anima mea Dominum, Et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem